Sí, Ivana. Perdón, es que tenía problemas con mi computadora y me tardé un poco en entrar, no escuché qué vamos a hacer. Bueno, lo repito. Vamos a ver el tema de hoy, que les digo, es el primer tema de la segunda parte del semestre, y lo vamos a empezar hoy. A las 12, perdón, a las 11, estaba programado que se publicara esa hora, pero yo soy torpe y no le di programar. Vamos a empezar a hacer un ejercicio. Ese ejercicio es, digamos, como un ejercicio de calentamiento para el examen. Entonces, digamos, a las 11, pues acaba la sesión aquí por Zoom, van a hacer el ejercicio que está programado para que entreguen a las 12, a más tardar, pues. Y entonces, pues, el jueves, por lo menos la primera hora de la clase, se lo vamos a dedicar a resolver las dudas que pudieran venir de ese ejercicio, con el fin de que para el martes, que va a ser el día del examen, pues ya todo esté mucho mejor en sus cabezas y entonces no sea pues nada más digamos, un problema, que sea un ejercicio nada más que les va a asignar una calificación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No sé si ahora sí que queda claro. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay dudas con la dinámica de la sesión, pues cada minuto ahora estamos, digamos, a contrarreloj. Entonces, voy a empezar con el tema y cualquier cosa, pues bueno, también me van diciendo, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar hoy? Justamente hoy vamos a empezar con un tema que es el de las perífrasis verbales. Las perífrasis, porque son un caso particular. Digamos, nuestra definición de oración compleja, que es la parte que nos interesa en esta segunda sección del semestre, básicamente va a estar definida, aunque lo vamos a ir problematizando poco a poco, en la presencia de dos verbos en una misma oración. Y entonces justamente ahí es donde vamos a empezar a ver que va a haber verbos que son complementos de otro verbo. Y justamente eso es lo que es una oración subordinada. Por otra parte, pues tenemos estos elementos que llamamos perífrasis verbales. Las perífrasis verbales justamente cumplen, en dado caso, con esta definición. Son dos verbos que están en una misma oración, pero van a tener una diferencia fundamental. Y es que las perífrasis son dos verbos que conforman una unidad. Es decir, no tenemos con las perífrasis verbales una subordinación de un verbo para fungiendo, digamos, la función sintáctica que le corresponde a otro verbo, en casos como en dijo que vendría mañana, ¿no? Digamos a grandes rasgos que vendría mañana es el complemento de decir, es lo que dijo. Y tiene un sujeto además decir, ¿no? Y entonces justamente en estos casos tenemos oraciones subordinadas. Y ya, si queremos decir cómo se llama esta, le podemos llamar de dos formas, es una oración completiva o una oración subordinada sustantiva de objeto directo. Vamos a repasar esos nombres grandotes que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, aquí sí claramente esto, o sea, como lo dice el nombre, cumple con la función del objeto directo del verbo decir. ¿Cómo sabemos que esto es así? A grandes rasgos, porque podemos decir, lo dijo. Y fíjense que este lo, pues bueno, ya sabemos que es una marca de acusativo, que es un pronombre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, justamente eso nos está diciendo que este elemento de acá, pues tiene una función sintáctica al interior de este verbo. Y entonces, justamente cumple con nuestra definición de oración compleja o de oración subordinada, que son dos, bueno, más bien de oración compleja, que son dos verbos en una sola oración. Así primero, grandes rasgos. ¿Eso queda claro? ¿Sí se ve el fenómeno? Sí, Marisol. Sí, nada más quiero ver si la parte de dos verbos que conforman una unidad, o sea, esa parte, o es parte de lo de que es la presencia de dos verbos en una misma oración. No, esto es, digamos, la unidad de los verbos, más bien esta es la condición de las perífrasis. Entonces, más bien yo estoy ordenando mal el pizarro, permítanme. Digamos, la perífrasis verbal va a ser justamente dos verbos que conforman una unidad y por lo tanto no tenemos casos de subordinación,
Mientras que la oración compleja son dos verbos en una misma oración que son distintos, que no forman una unidad, sino solo dentro de la oración. Es decir, esto sí es una única oración, digamos, pero al interior esta oración tiene otra. Y entonces justamente eso es lo que la hace una oración compleja. Mientras que en una construcción como mañana voy a ir tiene efectivamente dos verbos, pero en realidad toda la construcción voy a ir es un solo núcleo predicativo. Y lo que pasa, digamos, donde empiezan las características de las perífrasis, es que, perdón, no me estoy trabando, ¿verdad? Es que me salió que mi conexión es inestable. Profe. Sí, se traba un poquito. Oh, chin. Bueno, a ver, dejen ver si se conecta bien el Ethernet y si no, no sé qué vamos a hacer. Bueno, díganme si está siendo muy grave el asunto y voy a revisar el internet ahorita. Si no, pues seguimos así. Pero decía, justamente en voy a ir, que calificaría como una perífrasis verbal, tenemos dos verbos, pero son dos verbos que tienen una condición particular. El primero, que es, digamos, el voy a, le voy a poner 3 puntos suspensivos, nos está indicando una cosa muy particular, que es tiempo. Nos está diciendo que la construcción en realidad está en lo que nosotros llamaríamos futuro. Y entonces esto justamente está proyectado a un punto posterior al momento de la emisión. O sea, si estoy diciendo que es mañana, además está pensado en un día siguiente. Y tiene otro verbo que este nos está indicando en realidad de qué se trata la construcción. Y entonces, claro, mañana voy a ir, pues bueno, está hablando además de desplazamiento, porque está indicando a través del verbo ir una especie de movimiento, igual que podría pensarse de esto. Pero podemos sustituirlo y no va a haber cambios radicales. Por ejemplo, mañana voy a comprar a la tienda. O puedo decir, mañana voy a comer pizza. Y entonces justamente, fíjense cómo este voy a no cambia en lo absoluto, sigue indicando hasta cierto punto una característica de futuro, y en realidad el verbo, que está en infinitivo en este caso, es el que nos está diciendo de qué se trata todo el complejo. De tal manera que en realidad este hasta tiene su objeto directo. Tiene pizza, que sería el objeto directo de comer, pero voy no tiene ningún complemento en lo absoluto, ¿no? En realidad este verbo comer no le pertenece al argumento de ir. Más cuando hemos dicho que ir es un verbo intransitivo y por lo tanto no tiene ningún complemento. Y entonces justamente estructuras como mañana voy a comer pizza nos están diciendo que tenemos, perdón, dos verbos, o por lo menos formalmente podemos ver dos verbos, pero en realidad nos están indicando una sola cosa. Por un lado, con ir estoy hablando de futuro, y por otro lado de comer, estoy hablando de en realidad de lo que se trata la oración. Ese comer es el que aporta léxicamente el significado a todo el conjunto. Entonces, primero, así como primera manifestación, primer reconocimiento de una perífrasis. ¿Se ve claro qué es lo que está pasando aquí? Sí. Ok, bueno, Marisol dice que sí, el resto del grupo. Sí, profe. Sí. Sí, bueno, también Cecia sintió con mucha seguridad, entonces ya, podemos decir que vamos entendiendo. Y entonces, justamente, esto es lo que va a diferenciar esta idea de que a través de un verbo, digamos, que tenemos la presencia de dos verbos, pero en realidad uno está ayudando al otro verbo a dar características que no puede expresar. Eso es lo que nos va a distinguir las perífrasis verbales de oraciones como dijo que mañana vendría, en donde una cosa es decir y otra cosa es este evento de venir mañana.
Incluso aquí podría decir, dijo que pensemos en una oración con una perífrasis. Dijo que habría ido a la tienda. Y entonces, fíjense, aquí tenemos otro verbo, el verbo haber, que va acompañado de un verbo que ahora no está en infinitivo, sino que está en participio, pero que todos ellos en realidad conforman un solo núcleo, que es el núcleo ir. Y el verbo haber nos está dando información otra vez temporal. Está colocando muy anteriormente la acción en un mundo además hipotético. Y entonces justamente vean cómo a decir no le pasa nada, porque decir sigue siendo un verbo principal, sigue estando con sus características, y esto, que habría venido a la tienda, que habría ido a la tienda, sigue siendo complemento de decir. Y entonces justamente aquí no cambia la estructura, siguen siendo dos cosas distintas. Pero con mañana no se puede, entonces ayer habría ido a la tienda. Esto, por otra parte, puede ser una oración sin ninguna otra indicación como con decir, y entonces justamente esto nos está diciendo que hay que pensar en este como un núcleo. Y entonces justamente las perífrasis verbales van a estar ordenadas o van a estar clasificadas a través de los dos componentes que tienen. Todas las oraciones, todas las perífrasis verbales van a tener dos componentes particulares. Por un lado, por ejemplo, en voy a o en habría, a estos les vamos a llamar verbos auxiliares. Si recuerdan sus clases de inglés, como justamente este tipo de clasificación es muy famosa en inglés, se aplica a un grupo muy claro de verbos, como may, como will, como etcétera. Y en español, pues justo estamos quizás trayendo un poco esa claridad de la gramática del inglés para poder clasificar estos elementos. Y entonces, pensando justo en esa gramática del inglés, pues los verbos auxiliares del español van a aportar una especie de contenido que no es posible desarrollar en otras partes del verbo. Es decir, recuerden, los verbos pues tienen conjugaciones, y las conjugaciones nos indican básicamente el sujeto, ¿no? ¿Quién está haciendo la acción? Así como en esas nociones muy generales de sujeto, el tiempo en el que sucede, y algo así como que si la acción sucedió o no sucedió, que es la distinción entre indicativo y subjuntivo. Y hasta ahí es lo que nos puede indicar la flexión verbal, la conjugación de los verbos. Pero queremos decir luego más cosas, ¿no? Como que si la acción acaba de empezar, como si la acción ha durado durante mucho tiempo, si se repite día con día, si está sucediendo en este preciso momento en el que estoy hablando. Y bueno, pues justamente, digamos, la conjugación no puede darnos cuenta de esos tratamientos. Por lo tanto, vamos a hacer uso de estos verbos auxiliares para dar todas esas indicaciones que no son posibles dar en la flexión verbal. Y justamente, pues vamos a ver ahora, los verbos auxiliares básicamente nos van a dar indicaciones de tres características de la lengua, y tres características que son fundamentales para los verbos. Por otro lado, vamos a tener, así como tenemos a los verbos auxiliares, vamos a tener a los verbos que llamamos auxiliados. Es decir, pues estos pobres pues no pueden dar toda la información que queremos dar, y entonces pues por eso necesitan de la ayuda de los verbos auxiliares para poder generar todos esos matices. Y los verbos auxiliados siempre en construcciones perifrásticas van a aparecer en las que llamamos formas no personales del verbo. O sea, eso significa que o pueden ser infinitivo, pueden ser gerundios, o pueden ser participios. Pero no van a aparecer jamás conjugados los verbos auxiliados. Si aparecen conjugados, si el segundo verbo que tenemos aparece conjugado, ya no tenemos una perífrasis, estamos hablando de un caso de una oración compleja. Si aparece en infinitivo, en gerundio o en participio, es probable que tengamos una perífrasis,
pero sobre todo con el infinitivo vamos a ver, eso no siempre es cierto porque tiene ciertas características que no necesariamente nos van a permitir hablar de una perífrasis verbal. Y entonces, bueno, hasta aquí, pues justamente lo que tenemos que reconocer es que todas nuestras perífrasis verbales, es decir, todos los elementos que contienen dos verbos, pero un solo núcleo verbal, van a estar compuestos a través de esta estructura. Un verbo auxiliar, que este no lo dije, pero este va a ser el que va a estar conjugado, y un verbo auxiliado que va a estar en infinitivo, en gerundio o participio. Esto hasta aquí. ¿Queda claro? Sí, todo bien. Ok. Entonces, otras cosas que hay que decir del verbo auxiliar y del verbo auxiliado. Voy a empezar hablando de los auxiliares. Los verbos auxiliares nos van a dar indicaciones de tres cosas particulares. De tiempo, es decir, cuándo sucede la acción. Y ese cuándo sucede la acción puede ser respecto de el momento del habla, es decir, de este preciso momento en el que estoy hablando, o respecto de algún otro evento, ¿no? Bueno, esas son distinciones que en tiempo verbal llamamos tiempo absoluto y tiempo relativo. El tiempo absoluto es respecto de la hora y el tiempo relativo es respecto de otra acción. Y entonces, independientemente de si sea tiempo absoluto o tiempo relativo, los verbos nos van a dar, los verbos auxiliares nos pueden dar indicaciones de esos valores. Por ejemplo, ¿cuándo? Pues cuando utilizo ir más, voy a poner la fórmula que se suele poner en los manuales, ir más a más infinitivo. Esto es una clara perífrasis de futuro. Y de hecho, esta es la manera en que en español indicamos futuro. El futuro morfológico, lo que llamamos futuro en la conjugación del verbo, es otra cosa. Y este sí es nuestro tiempo futuro, ¿no? Y entonces justamente, dado que la conjugación ya no nos permite dar estos matices de futureidad, pues hemos construido una construcción, una perífrasis que nos permite hablar de esos casos. Y entonces, bueno, los ejemplos de voy a comer mañana, voy a ir a la tienda mañana, justamente nos están hablando de este tipo de construcciones. Hay otras, como las de que llamamos tiempos compuestos, ¿no? El antepresente, el antefuturo, el antepretérito. Esos también son perífrasis verbales que hablan de una forma de los tiempos. Ese va a ser uno de los rasgos que vamos a encontrar expresados. El otro es lo que llamamos aspecto, que básicamente nos está diciendo, así la gran distinción del aspecto es, ¿ya se acabó la acción o no? Y bueno, claro, a través de querer decir si se acabó o no se acabó la acción, podemos generar procesos muy particulares, como, no, apenas acaba de empezar la acción, y entonces puedo decir cosas como, comenzó a cantar. No, pero esta no es tan buena perífrasis, espera. Como, esperen, dejen, pienso una, por ejemplo, no. Sí, comenzó a cantar, dejémoslo así. Y entonces este comenzó a cantar, que de hecho es un caso medio complejo de evaluar. Básicamente, si asumimos que es una perífrasis, nos está diciendo que la acción acaba de empezar. O podemos también tener indicaciones de que la acción está pasando en este preciso instante y por lo tanto no ha acabado, ¿no? Le estamos viendo justamente ahí. Y entonces decir cosas como estoy cantando. En donde justamente, pues el verbo estar ya no nos está diciendo nada acerca de o no necesariamente acerca de un estado específico o una localización, que es las cosas que podríamos pensar que significa estar, sino nos está indicando que la acción está desarrollándose en ese momento. Y justamente por eso sabemos que la acción no ha acabado. Y este es justamente otro de las nociones que vamos a poder expresar a través de las perífrasis verbales. La tercera característica o categoría que podemos expresar a través de las perífrasis es la modalidad. Y habría que distinguir en este caso, habíamos hablado de modo, ¿no? En algún punto cuando estábamos haciendo las distinciones entre los tipos de transitividad,
Habíamos dicho que el modo es una cosa que distingue entre la acción sucede o no sucede. Digamos, ese modo tiene muchos valores que están relacionados con esta otra cosa que llamamos modalidad, que es una cosa bastante compleja. Y básicamente podemos distinguir la modalidad, en español por lo menos, en tres cosas que justamente van a ser expresadas a través de perífrasis. Por un lado, digamos, lo que es una obligación, a esto le llamamos en términos técnicos deóntico. Y entonces, por ejemplo, cosas como Juan debe hacer la tarea. Aquí tenemos otra perífrasis. Debe hacer nos está indicando una obligación. Y entonces justamente pertenece a estas nociones de modalidad. Otros, pues digamos como las probabilidades. Y a grandes rasgos esto podríamos llamarlo modalidad epistémica. Y entonces podríamos decir cosas como Juan ha de estar en la casa. En donde ha de estar nos está indicando que yo en realidad como hablante es otro de esos campos en donde uno como hablante aparece completamente en la sintaxis de la lengua. Estoy evaluando la probabilidad de que Juan esté en la casa y estoy diciendo que además es lo más seguro. Estoy indicando que, según lo que yo sé del mundo, lo más seguro es que Juan esté ahí metido en su casa y por eso digo Juan ha de estar en la casa. Y esto también es una perífrasis. Fíjense que hay perífrasis como la de futuro, ir más a más infinitivo, o esta a más d más infinitivo, donde tenemos preposiciones que tampoco significan ya absolutamente nada. Digamos, están ahí porque alguna vez tuvieron una función, pero han ido perdiendo su significado, así como veíamos con los verbos de complemento preposicional, ¿no? ¿Se acuerdan de esos que las perífrasis tampoco, ya digo, las preposiciones tampoco nos decían tanto respecto de lo que pasaba? En este caso, también las preposiciones ya no nos dicen nada, al grado en que, pues cuando uno dice voy a comer, en realidad luego dice como voy a comer, ¿no? Digo, claro, esto no es un español normativo, pero en realidad lo que hacemos nosotros hispanoparlantes es que ya la preposición no nos dice nada y la pegamos al verbo o la desaparecemos, ¿no? Justamente una compañera suya de letras hispánicas está haciendo una tesis de cuando se pierden las preposiciones a en estos contextos, porque pues ya no nos dicen absolutamente nada y entonces las podemos botar, no sabemos qué hacer con ellas, son como basura lingüística, ¿no? Y entonces pues las queremos eliminar. Justamente eso es porque las perífrasis ya no tienen ningún contenido que nos esté hablando de lo léxico, de lo que significan esos verbos, sino que están aportando estos valores gramaticales, ¿no? Tiempo, aspecto y modalidad. Y bueno, nada más me falta un tipo de modalidad que podríamos hablar, son las capacidades. Y esto le llamamos dinámico. Bueno, recibe muchos nombres en realidad, pero vamos a llamarlo dinámico. Y entonces podemos decir cosas como Juan puede abrir la tapa de la mermelada. Y entonces justamente este puede abrir, nos está indicando las capacidades físicas de Juan para desarrollar una acción que es abrir la tapa de la mermelada. Y entonces también esto es una perífrasis que nos habla de esas capacidades que llamamos modalidad dinámica. Y entonces justamente estos son los tres tipos de significados que van a aportar los verbos auxiliares. Y en eso se parecen mucho a los del inglés. Los del inglés casi todos están por acá, ¿no? Will indica futuridad, pero también indica posibilidades. En realidad significaba querer hace muchos siglos, ¿no? May indica posibilidades, can indica capacidades, ¿no? Justamente, digamos, los digo en inglés porque creo que nos dan más claridad respecto de lo que está pasando. Claramente la sintaxis es un poco distinta entre los del inglés y los del español, pero en eso se parecen, en los significados que aportan. El otro, decía, es lo de aspecto, que nos permite indicar cuando una acción ha acabado o no, y el otro es tiempo, que lo que hace es establecer la acción respecto de un momento particular, ¿no? Que puede ser, insisto, este momento en el cual estoy hablando, y justo estoy hablando y eso está sucediendo en este momento, y uso una perífrasis, o puedo indicar el respecto de otro momento o de otra acción. Esto nos indica que además son los verbos auxiliares los que van a estar conjugados.
los verbos auxiliares, una cosa que siempre requerimos en español para que haya una oración, es que un verbo esté conjugado. Son las formas personales del verbo. Y entonces en estas construcciones lo que vamos a tener es que justamente los auxiliares van a mostrarnos toda esa información. Pero nada más nos van a indicar estos otros significados, además de la conjugación del verbo, nos van a decir quién es el sujeto, nos van a decir en qué tiempo está, digamos, en el tiempo más básico que podemos indicar dentro de la conjugación del verbo, pero no nos van a dar más información. Mientras que los verbos auxiliados nos van a indicar dos cosas en realidad. Nos van a indicar, pues primero, cuál es el contenido léxico de todo de la construcción, o sea, de qué estamos hablando. Y justamente por eso nos van a indicar también cuál es la construcción argumental. Y entonces aquí podemos ver que en oraciones como mañana va a llover, pues llover hemos dicho es un verbo impersonal, no tiene sujeto, no tiene valencia. Es estos verbos que hablan del estado meteorológico, y entonces pues justamente es ese el que está indicándonos cuál es el valor de toda la construcción. De tal manera que, digo, sí, metafóricamente podría ponerle mañana voy a llover, pero en realidad son usos metafóricos, ¿no? Este verbo no podría tener ningún otro contenido, no puede tener objetos directos, etcétera. Y esto es independiente de ir a. En cambio, bueno, ya puse mañana voy a comer pizza, pero pongamos un ejemplo más complejo. Le voy a dar 5 pesos a mi madre. Y entonces, justamente 5 pesos a mi madre, este es objeto directo de dar, y este es objeto indirecto de dar. Aquí el verbo ir no nos está indicando ningún cambio respecto de las características de dar. Dar es el que pone, digamos, toda la estructura argumental y el que nos está indicando cuántos participantes pueden aparecer en esta oración. Son sus argumentos. ¿Por qué? Porque el verbo ir no está jugando de ninguna manera aquí más que indicando la futuridad. Y entonces justamente los verbos auxiliados son los que nos van a indicar todas estas construcciones porque son las que le están dando sentido al constructo, al complejo perifrástico. Y entonces justamente no podemos tener una perífrasis sin estos verbos porque pues no nos está diciendo absolutamente nada, ¿no? Necesitamos que estén ellos porque si no lo único que tenemos son indicaciones o de tiempo, de aspecto, o de modalidad que por sí mismas no tienen ningún sentido en la lengua, requieren actuar sobre un predicado y ese predicado es justamente el verbo auxiliado. Y entonces hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, y ahora vi que Ceci había escrito que era como un tipo de verbo auxiliar. Perdón por tardar con la respuesta. Sí, justamente es eso. Valeria, perdón. Entonces, para ver si entendí, en la última oración que puso de le voy a dar 5 pesos a mi madre, le voy sería el verbo auxiliar, el dar sería el verbo auxiliado. Exactamente. En esa construcción, como voy a dar 5 pesos a mi madre, este es el auxiliar, porque nos está dando indicaciones de tiempo, y dar es el auxiliado porque nos está dando todo el resto de información. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? No. No, todo. Sí, Kiara. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Bueno, nada más como igual para ver si entendí. Entonces, todas esas como características de tiempo, aspecto y modalidad, ¿los dan los verbos auxiliares o en general las perífrasis? Digamos que las dos respuestas son la respuesta. Nos dan los verbos auxiliares porque en toda perífrasis tenemos verbos auxiliares. O sea, solo en las perífrasis verbales vamos a tener esta constitución, digamos, de verbo auxiliar más verbo auxiliado. Fuera de eso, en español por lo menos, no tenemos este tipo de nociones. Y entonces sí, digamos, la construcción perifrástica en general tiene la intención
de especificar estas características que no pueden ser expresadas en la conjugación del verbo a través de un verbo auxiliar. Y entonces es el verbo auxiliar el que está proveyendo de toda esta información a la oración. No sé, Kiara, si eso resuelve la duda o nada más lo compliqué más. No, sí, gracias. Ok. Así como breve nota cultural que no va a venir en ningún examen y que seguramente no van a ver, pero que no van a ver en ningún otro momento de su carrera como traductores, pero que me parece importante por lo menos mencionarlo ahora para que vayamos haciéndonos a la idea de qué está pasando con estos elementos, es que las perífrasis verbales, una de sus características es que además son construcciones que están cambiando en este momento. Es decir, pensemos a grandes rasgos en la conjugación del verbo futuro en español, como jugaré y jugarás. ¿Les recuerda esta construcción la manera en que termina? ¿Se parece a algún verbo en español? Digo, gráficamente claramente no. Pero ahora aquí, hagámosle un poco de fancy. Jugar, jugar, has, jugar, a, jugar, hemos, jugar, han. ¿Les parece que hay un verbo ahí metido? Como hay, ¿no? Bueno, a ver. Exacto. El verbo haber está metido ahí de alguna manera, de una forma en que hace más de 1000 años, digamos, uno no decía jugaré, sino decía, bueno, además no decía jugar porque esa palabra sí no existe en español, pero digamos, dirían algo así como rogar, ¿no? Pero bueno, no importa. Supongamos que sí dirían jugar y entonces había una perífrasis verbal ahí, que tenía el verbo al final, y entonces tenía la construcción jugaré, y esto era así como una cosa de obligación, estoy obligado a jugar. ¿Qué le pasó a esta construcción? Las perífrasis en general lo que les pasa es que están cambiando y están empezando a construir nuevos elementos morfológicos de la lengua. El caso así radical de ese proceso es la conjugación del español de futuro, donde claramente tenemos todavía un infinitivo y este E que se le fue pegando, digamos, poco a poco al verbo hasta que se volvió un morfema. O sea, ya ahora nosotros no, en realidad hay que hacer mucho esfuerzo, como ahora que quizás la pregunta le sacó un poco de onda, para observar que allí está el verbo haber, ¿no? Y, o sea, hay que hasta cambiar la prosodia, ¿no? Tuve que acentuar un poco el verbo para que fuera obvio que está ahí. Justamente, esto le está pasando todo el tiempo a estos verbos que están entrando en construcciones perifrásticas, de tal suerte que, digamos, a lo mejor en unos años, por eso mismo, vamos a tener una cosa como ya un morfema como bo para decir futuro. Y entonces nada más bo comer, esto ya va a ser una cosa así como futuro comer, y luego quizás hasta se le pega al verbo, ¿no? Estas son cosas que podemos presuponer que pueden suceder en la historia del español, como de hecho ya han sucedido y como de hecho van a seguir sucediendo, cuáles todavía no sabemos, ¿no? En eso hay que estarlas viendo ahí muy presentes. Y entonces justamente, pues algo que es muy interesante de estas perífrasis es que no siempre que tengamos características o tengamos dos verbos que podemos pensar como perifrásticos, necesariamente van a ser perifrásticos. Esto es consecuencia de que solo en ciertos contextos y solo en ciertos momentos van a poder expresar estos significados y por lo tanto necesitamos tener, antes de sistematizar qué tipos de perífrasis tenemos, tener una serie de herramientas que nos permitan determinar esta construcción si es una perífrasis y esta otra construcción no es una perífrasis. ¿Cómo podemos saber cuáles son esas construcciones? Bueno, vamos a aplicar alguna serie de pruebas que tienen una razón de ser, ¿no? No solo son porque sí. La primera la podemos llamar sustitución. Y entonces, justamente, digamos, la sustitución lo que nos indica es una pronominalización. Y entonces no vamos a poder sustituir un verbo auxiliado por lo, o desarrollar, pues dejámosle aquí.
No podemos sustituir el verbo auxiliado por lo. Por lo tanto, no tiene proformas. Recordemos la forma que decíamos hace rato. Juan dijo que vendría tarde. Y entonces uno se puede preguntar, ¿dijo que más un verbo es una perífrasis? Y entonces aplicar esta forma, esta prueba. ¿Cuál vamos a querer sustituir? Esta de acá. Y entonces Juan lo dijo. Si tenemos Juan lo dijo, que proviene de una construcción que tiene dos verbos, entonces esto no es una perífrasis. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que las perífrasis son unidades. Y por lo tanto, en tanto unidades, ningún elemento que pertenezca a él puede ser modificado, puede ser pronominalizado, porque entonces no es una unidad, ¿no? Nos está diciendo que tiene dos constituyentes, uno de los cuales sí puede ser cambiado por una proforma. Tan es unidad que, como les decía hace rato, podemos tener Juan dijo que mañana, perdón que puse mucho irá, pero es que es una perífrasis muy clara. Mañana iría a comprar chocolates. Todo esto, iría a comprar chocolates, sí puede ser sustituido por lo. Otra vez aquí tenemos Juan lo dijo. Este lo representa lo que está acá. Entonces, esto sí es una unidad. Y justamente en esa unidad tenemos un verbo. Tenemos una perífrasis verbal que justamente puede ser considerada un solo grupo, ¿no? Entonces aquí lo que está al interior sí es una perífrasis, pero todo esto de acá, que es lo que estamos evaluando, o sea, lo de decir más otra cosa, eso no es una perífrasis, ¿no? No importa la complejidad de elementos que tenga al interior, no va a ser posible expresarlo a través de, o sea, no va a ser una unidad. Son dos cosas distintas. Tenemos el verbo decir, insisto, y tenemos la construcción mañana iría a la tienda a comprar chocolates, o como sea que sea la oración. Entonces, digamos, eso no puede ser una perífrasis. Pensemos en otras oraciones como las que les voy a poner ahora. Juan tiene que presentar el IFE. Bueno, ya se ve que el ejemplo tiene rato que yo soy viejito porque no le digo INE, le digo IFE. Y entonces Juan tiene que presentar el IFE. Juan lo tiene, esto no es posible hacer, ¿no? No podemos sustituir simplemente presentar por lo. Nos genera una oración agramatical, porque no contiene, no estamos diciendo absolutamente nada. Todavía requerimos más información, solo estamos indicando que eso es una obligación. Tampoco podemos cambiar de sujetos en realidad, y entonces Juan tiene que María presentar el IFE, tampoco nos está diciendo absolutamente nada, porque ahí no hay dos oraciones distintas. Este ejemplo ahora lo voy a quitar, quedemos nada más con este, ¿no? Aquí se ve cómo una perífrasis verbal no puede sustituir uno de sus elementos por un lo y solo dejar el verbo auxiliar. A fuerza tienen que aparecer los dos, porque de otra manera no le estamos atribuyendo contenido léxico al verbo, y entonces nos quedamos faltos de información. Bueno, dice Dani que también dice IFE y que también DF. Yo con DF no sé por qué si cambias la CDMX muy fácil, pero bueno, no, también luego digo DF y luego más bien me gusta decirle Chairotitlán, entonces, bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, pensemos en una oración como Juan desea presentar el IFE. Esta sí puede ser sustituida por Juan lo desea. Y por lo tanto aquí no tenemos una perífrasis verbal, por más que se parezcan, ¿no? Por más que la construcción sea más o menos similar, Juan tiene que presentar el IFE, es una perífrasis y nos genera una oración agramatical, versus Juan desea presentar el IFE, que si cambiamos presentar por lo, sí es una oración gramatical. Es más, aquí le puedo cambiar los sujetos. Juan desea que María presente el IFE.
Y entonces las perífrasis verbales van a tener, digamos, los dos verbos exactamente al mismo sujeto. Y entonces, justamente porque son una unidad, porque en realidad entre las dos están conformando un verbo y por lo tanto solo pueden tener un elemento que sea el sujeto de esos dos verbos. Mientras que verbos que no son o construcciones que no son perifrásticas, como son dos distintas, cada una de ellas puede tener su propio sujeto. En este caso, hay un sujeto Juan, que es el que desea, y hay un sujeto María, que es el que presenta. Y entonces tenemos dos elementos completamente distintos y por lo tanto aquí tampoco tenemos una perífrasis verbal. ¿Eso queda claro hasta acá? Sí. Sí, Abigail. Entonces podríamos decir que la presencia del qué podría ser también lo que le quita la característica de ser perífrasis. Digamos, es una gran pregunta, Abigail, y tendríamos que decir una cosa así, como en el 90% de los casos, sí, que tengamos un qué, porque en realidad el qué es una conjunción subordinante, nos está indicando que esto no es una perífrasis. Sin embargo, hay ocasiones en que tampoco ya no es suficiente. Por ejemplo, Juan tiene que presentar el IFE, ahí el qué, por más que esté el qué, no nos está permitiendo saber si es una perífrasis o no. De hecho, es una perífrasis. Digamos, estos son casos mucho más reducidos, los perífrasis que tienen que, probablemente solo contener, ahora que estoy haciendo memoria, pero no lo recuerdo del todo. Y entonces, en ese sentido, pues sí, la posibilidad de ponerle el que nos está indicando que tenemos una construcción que no es perifrástica. Pero sobre todo, digamos, lo que nos permite eso es que cuando ponemos que, sí nos permite observar con más independencia al otro elemento, a la otra oración. Y si podemos justamente hacer con esta otra oración lo que más o menos se nos dé la gana, o sea, cambiarle los sujetos, cambiar la oración, ponerle otras cosas que no afectan a esta de acá, entonces sí, efectivamente estamos hablando de una construcción subordinada y por lo tanto no es una perífrasis. Eso es lo que es importante también recordar. Que mientras tengamos una oración con una perífrasis verbal, seguimos hablando de oración simple. Tenemos un solo núcleo verbal que está expresado en dos verbos. Mientras que cuando tenemos oraciones subordinadas, tenemos dos diferentes oraciones, cada una de las cuales tiene su núcleo verbal. Y entonces desde ahí, pues sí, lo que pregunta Marisol, pues es un gran indicativo, ¿no? Perdón, Abigail, lo que nos indica Abigail es que con qué estamos hablando de oraciones que son dos completamente distintas, ¿no? Entonces, así es como podemos ir observando que no tenemos perífrasis y que tenemos oraciones subordinadas. Abigail, no sé si eso queda claro. Sí, sí queda claro. Y ¿hay algún ejemplo de alguna excepción? ¿Con qué? Ajá, ¿con qué? Pues bueno, esta de acá arriba, tiene que. A ver, yo aquí tengo mi lista de perífrasis porque claramente tampoco me sé absolutamente todas. Entonces dejen ver si... A ver qué también es una perífrasis generalmente, ¿no? No todas estas siempre son perífrasis. Y me parece que son todas. A ver qué y tener qué. Fíjense que además las dos tienen valores de obligación, ¿no? Entonces algo con los valores de obligación, con los valores de ónticos, nos está indicando que son perífrasis más o menos recientes y que por eso todavía tienen un qué ahí que uno puede pensar que es en realidad una forma subordinada de la oración. Pero, pues en esos casos no lo van a hacer perífrasis, pero lo mejor es que más bien apliquemos nuestra serie de pruebas, no las hemos acabado, para saber si estamos ante una perífrasis verbal o no. Y entonces voy a seguir con la descripción de las pruebas que vamos a aplicar para el reconocimiento de perífrasis. Entonces decía, la sustitución es una. Si se puede sustituir, no es una perífrasis, porque entonces nos está indicando que no hay unidad entre ambos verbos. La otra que podemos indicar es que no podemos, que de hecho es la que estaba intentando ejemplificar ahorita con la pregunta de Abigail, no podemos tener diferentes sujetos. Esto en realidad nos indica que son un mismo núcleo,
¿no? Y entonces pensemos en una muy clara perífrasis, ir más a más infinitivo. Quisiera decir, mañana vas a que yo coma pizza. ¿Esto es gramatical? Bueno, déjenle quito primero el plural, ahora sí. Mañana vas a que yo coma pizza. ¿Esto es gramatical? No. No. No, probablemente no. Yo le estaba encontrando una lectura como que mañana vas a irme a ver comer pizza, una cosa así, quizás en un contexto muy particular eso tendría sentido, pero así en general, así como está en el pizarrón, efectivamente, esto no es gramatical, ¿no? Y entonces justo esto es porque le estamos queriendo atribuir un sujeto a ir distinto al de comer. Y justamente aquí de paso vuelve a entrar lo que había observado Abigail, que es que aparece de nuevo el qué. No, justamente este qué va a aparecer cuando tenemos sujetos distintos. Entonces, mañana vas a que yo coma pizza, que está buscando tener sujetos distintos en una construcción perifrástica, nos está dando una construcción agramatical. Por lo tanto, ir más a más infinitivo sí es una perífrasis. Bueno, esta sí es de esas perífrasis que ya están súper claras en español, que claramente nos están indicando una cosa muy particular, insisto, futuridad. Podemos extender esta prueba de los sujetos distintos a otro criterio, que es que no podemos tener diferentes construcciones argumentales, digamos, diferentes valencias para cada verbo. Y entonces pensemos en una oración como, a ver, dejen encuentro mis ejemplos porque, o más que con su propia, voy a modificar aquí porque estoy hablando de Valencia y quizás con Valencia no sea la mejor forma. No puede tener modificadores propios, o sea, es decir, no puede haber complementos circunstanciales para cada uno de esos elementos. Y entonces, por ejemplo, pensemos en una oración como Pedro debió salir de viaje. Y entonces digamos, lo que queremos saber es si debió salir es una perífrasis o no. Y pensemos que una posibilidad es que en un punto del tiempo haya sucedido el deber y en otro momento del tiempo haya sucedido el salir. Y entonces queramos construir una oración como, ayer Pedro debió salir hoy de viaje. En donde pensemos que ayer tiene solo relación con deber, o sea, como la obligación era solo ayer, y el salir era hoy. Y entonces esto nos genera una estructura completamente agramatical. Esto no tiene sentido porque ninguno de los verbos, digamos, un verbo no puede tener su propia modificación y el otro también, porque están formando un núcleo. Pero piensen en oraciones como Pedro propuso salir de viaje. Y en este sí podemos tener modificaciones para cada uno de los eventos. Ayer Pedro propuso salir hoy de viaje. Y entonces aquí sí, en un día sucede el proponer, que es un evento aparte, y en otro sucede el salir, ¿no? El proponer sucedió ayer y saldremos hoy. Y entonces justamente ante estos casos, pues no tenemos perífrasis verbales, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos puede tener su propia modificación. Y por lo tanto, son dos verbos distintos. Cada uno recibe su propia modificación circunstancial. En estos casos, que sí son una perífrasis verbal, si queremos que cada uno de los elementos que está componiendo la perífrasis tenga su propia modificación, lo que resulta pues es en una estructura gramatical. Volvámoslo a ver con la construcción de ir más a más infinitivo. Obtengamos la oración. Pedro va a, el mismo ejemplo de toda la vida,
comer pizza. Y entonces pensemos que podemos tener una cosa como Pedro va hoy a comer pizza mañana. ¿Esto tiene sentido? No. No, No sé si sea gramatical, no suena tan aberrante como la de ayer debió salir hoy de viaje, Pedro, pero pues, en realidad al menos no nos está diciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque otra vez, ir y comer están formando un núcleo y estamos intentando aquí decir que el ir es hoy y el mañana es el día del comer pizza. Y entonces eso tampoco nos hace ningún sentido porque en realidad todo es un constructo, todo es una sola unidad. Y de esta manera, pues no tiene ningún sentido intentar dividir las acciones en diferentes tiempos. Y esto es otra de las formas en que podemos saber si estamos ante una perífrasis verbal o no. Otra vez, si es posible construir una oración como la de aquí abajo, entonces no es una perífrasis verbal. Cada uno de los elementos es un núcleo aparte. Si no es posible construir una forma así, entonces sí estamos ante una perífrasis verbal, que además podemos volver a contrastar con esta prueba de que no hay sujetos distintos, o con esta prueba de pronominalización, es decir, de sustituir uno de los elementos por lo. Cuando no tengamos claro si lo nos ayuda, lo que podemos hacer en estos casos sí es preguntarnos. Y entonces, podemos generar una pregunta como, ¿qué dijo Juan? Y entonces respondernos ese qué, que mañana vendrá tarde. Pero ¿qué pasa si digo, ¿qué tiene Juan? Pues no sé, podemos responder, quizás pues tiene gripa, o tiene hambre, o tiene una cámara, pero no podríamos responder, tiene que venir mañana. ¿Por qué? Porque aquí que el verbo, cuando pregunto qué tiene Juan, estoy preguntando por su objeto directo, y aquí sí, efectivamente estamos dando su objeto directo. Pero como la obligación no tiene objetos directos, ¿qué tiene Juan? ¿Tiene que venir mañana? Pues eso es bastante aberrante para un hablante de español. No responde a esa pregunta con indicarle la obligación. ¿Por qué? Porque tiene que es una perífrasis verbal, ¿no? Y en realidad aquí también lo estamos sustituyendo. ¿Por qué lo estamos sustituyendo? Por el interrogativo ¿qué? Digamos, podemos sustituirlo, por lo tanto, por dos cosas. Por lo y por qué. Fíjense que aquí sí nos sirve la pregunta porque no nos interesa saber cuál es la función sintáctica del elemento, sino si es unidad o no. Entonces, en la medida en que podemos responderlo, nos está indicando que no es unidad, que es un constituyente distinto. Si no lo podemos responder a qué, entonces sí nos está indicando que es una unidad y por lo tanto es el mismo constituyente, es el mismo núcleo verbal. Pero bueno, no dio tiempo de acabar el tema. Vamos a terminar de ver perífrasis verbales entonces el jueves, solo querría saber si antes de que vayamos a hacer el ejercicio, hay hasta aquí alguna duda o va quedando claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de perífrasis. Sí, hasta ahorita todo claro. sí, va bien. Sí, todo. Profe, por cierto, ay, perdón. Un ejemplo rápido también de la última podría ser Pedro debió haber salido, también podría ser, ¿no? Pedro debió haber salido. Ahí, espérenme tantito, ya se me perdió a mí el Word ahora. Pedro debió haber salido. ¿Qué vamos a hacer con esa oración? Podríamos intentar aplicarle las mismas pruebas, ¿no? Y entonces, Pedro lo debió. ¿Eso es gramatical? No. No, efectivamente. Entonces, Pedro lo debió, no es gramatical. Primera demostración de que es posible que esto sea una perífrasis. Pedro debió que María saliera. ¿Eso es gramatical? No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Entonces, segunda indicación de que aquí tenemos una perífrasis. ¿Qué debió Pedro? ¿Qué responderías, Abigail, a una pregunta como ¿qué debió Pedro?
Bueno, no, pues no se podría responder como debió haber salido, sino que se entiende como, por ejemplo, debía dinero, ¿no? Ajá, pero incluso como ahí, porque el deber como que cuando debe dinero uno, como que es una cosa que no termina de, no sé, hay una cosa ahí rara con nuestra relación lingüística y el banco, porque ¿qué debió Pedro? Como que es raro responder debió dinero, pero con debía sí, ¿no? Con debía no hay ningún problema y entonces sí, ¿qué debía Pedro? Debía 3 meses de la tanda, ¿no? Y entonces ahí sí, claramente estamos respondiendo a este otro sentido de deber, como de tener una obligación fiscal. Entonces, ¿pero qué debió Pedro? Efectivamente, como decía Abigail, no vamos a responder debía salir o debió salir. Y entonces, por lo tanto, también estamos observando una perífrasis verbal. Fíjense que a lo mejor si preguntamos ¿qué debió hacer Pedro? Ahí sí respondemos, debió salir temprano, pero necesitamos otro verbo para indicarnos que ahí hay una perífrasis y entonces que vamos a llenar de contenido a ese verbo hacer, que es muy general, no tiene tanto significado, es muy ambiguo, etcétera, ¿no? Y entonces justamente como decía Abigail, Pedro debió salir, es una perífrasis, ¿no? Y justamente lo estamos viendo a través de todas estas pruebas que estamos aplicando. Entonces, Abigail, ¿sí queda claro el debió salir? Sí, ya quedó claro. Perdón. No quería quitar tiempo. Perdón, pues para eso es la clase. Entonces, ¿alguna otra duda? Hasta aquí. Suponiendo que además las vamos a terminar de ver el jueves, ¿no? No, todo bien. Ok, bueno, entonces si no hay dudas, pues vamos a hacer el ejercicio. Tienen 1 hora, pero sinceramente yo creo que lo van a acabar como en unos 20 minutos a lo más. La idea es que se acabe antes de mediodía y entonces el próximo jueves temprano, a la primera hora de la clase por lo menos, dedicarle tiempo a la resolución de ese ejercicio y para variar sobre todo a las dudas que podría generarse intentando resolver ese ejercicio, ¿no? Si no lo pueden resolver, si de repente sienten que algo no está funcionando con el ejercicio, si se sienten perdidos y perdidas, pues no se sientan mal. La idea es justamente poder resolver esas dudas después, ¿no? No es para que se sientan como de repente que no saben las cosas, simplemente, pues a lo mejor no se han ordenado, ha pasado un buen rato desde que empezó el semestre, hemos visto muchas cosas, y entonces la idea es más bien volver a tenerlas frescas para el examen, ¿no? Entonces, no se desesperen, contéstenlo de la manera que mejor puedan, sin necesariamente, digamos, si quieren recurrir a sus ejemplos, apuntes, etcétera, está bien, pero que les sirva más de repaso, no tanto como una presión, ¿vale? Y cualquier duda que tengan, pues sí, por favor, anótenlas y las vamos a resolver. El chiste es que todo el conocimiento que hemos tenido aquí vaya quedando más asentado, ¿no? Y al final el examen es para eso, no para que sus almas estén sufriendo la próxima semana. Y peor en semana de puente, porque ya vi que la próxima semana es semana de puente. Pero bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio, ya no les quito más tiempo de eso. Nos vemos el jueves y pues sí apunten todas las dudas que puedan tener, ¿vale? Sí, profe, Sí, gracias. profe, gracias. Bueno, pues que estén muy bien, nos vemos el jueves. Buen inicio de semana. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, que tengas buen Gracias, día. buen día.